Muy buenas tardes, ingeniero Edgar. Buenas tardes, estimados estudiantes. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a abordar un tema muy importante como es el pensamiento sistémico y la quinta disciplina, para lo cual vamos a abordar algunos temas específicos como son definiciones, arquetipos, leyes fundamentales y sobre todo las disciplinas que comprenden el pensamiento sistémico y la quinta disciplina. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones como son la palanca. La palanca, Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Qué quería decir esta frase? Se refería prácticamente a los medios utilizados para poder alcanzar determinados objetivos y mediante los cuales se pueden obtener beneficios siempre y cuando los procedimientos aplicados estén desarrollados en base al trabajo conjunto y pensando en el bienestar colectivo y no solo en el bienestar personal o individual. Por ejemplo, tenemos en la actualidad y podemos observar que diferentes partidos políticos e integrantes de movimientos electorales en donde aplican procedimientos inadecuados o desleales para captar votantes, mediante los cuales únicamente buscan las debilidades o fallos del equipo contrario, esto para obtener ventajas o beneficios. Entonces, esta manera de actuar va en contra del trabajo conjunto y el pensamiento de bienestar colectivo, y lo único que buscan es obtener beneficios personales e individuales, y por supuesto no pretenden el beneficio de la colectividad a la que representan. Como una segunda definición podemos hablar de las organizaciones inteligentes. Una organización inteligente es una estructura cuyos componentes funcionan como un todo. Esto quiere decir hacia un mismo objetivo, mediante la aplicación de sistemas, programas, políticas y reglamentos que permiten el avance conjunto y que organizan la división de trabajo y obligaciones. Cualquier institución se puede convertir en organización inteligente, ajustando sus metodologías y filosofía institucional. Por lo general, las organizaciones inteligentes trabajan de manera conjunta y colaborativa, haciendo parte activa a sus integrantes y colaboradores en cuanto a los procesos, decisiones y estrategias organizacionales que se van implementando, con lo cual generan un sentido de pertenencia en los integrantes de la organización. Esto permite que exista un clima de trabajo adecuado y óptimo para desarrollar las actividades con normalidad y sin conflictos entre los colaboradores. Muchos errores que cometen las organizaciones y no permiten que se conviertan en organizaciones inteligentes son la falta de atención a los problemas internos y externos que se presentan con frecuencia en una entidad y que muchos directivos, a pesar de identificar las fallas, no prestan atención necesaria a las mismas. Esto genera que las empresas no estén en condiciones de identificar amenazas dentro de un ambiente de trabajo e inclusive no tienen la capacidad de aprovechar las oportunidades que se generan continuamente en un mundo empresarial propicio para establecer estrategias que permitan sacar a flote a las organizaciones y mantener una ventaja competitiva permanente en el mercado. Como una tercera definición tenemos a la planificación estratégica. Hablando de la planificación estratégica decimos que es una herramienta de gestión que nos permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y demandas que impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los servicios que se proveen. La planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. Dicho desde esta perspectiva, la planificación estratégica es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en las organizaciones. En una siguiente definición tenemos a la ventaja competitiva sostenible. La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. De esta manera, los compradores serán quienes determinen si están satisfechos y en las condiciones de adquirir determinado bien o servicio generado por las empresas. Por tal razón, las instituciones serán las encargadas de generar valor en sus bienes o servicios, esto con la finalidad de ingresar en un mercado competitivo y posicionarse como líderes en la actividad económica que desempeñan. La aplicación de precios adecuados, la elaboración de bienes o servicios de alta calidad, también son un factor primordial para determinar si la empresa se posicionará en los primeros lugares en cuanto a calidad se refiere y se considerará si tiene una ventaja competitiva en el mercado nacional o internacional. Una vez comprendido a lo que se refiere la ventaja competitiva e implementando por las organizaciones,
Es importante que esta ventaja se mantenga fija durante el tiempo y las estrategias de valor que se vayan implementando sean las adecuadas para mantener a las organizaciones en los primeros lugares de calidad, eficiencia y eficacia. No servirá de nada llegar a ser competitivos si al transcurso del tiempo la empresa deja de aplicar estos planes oportunos y adecuados, lo cual conlleve a la pérdida de la ventaja competitiva generada en un inicio, la cual debe mantenerse siempre fija en el transcurso del tiempo, y de esta manera se entendería y se aplicaría el concepto de ventaja competitiva sostenible. Tenemos una siguiente definición como es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una disciplina, procedimiento o estrategia que implementan las organizaciones inteligentes, en la cual se concibe que un objeto no está solo en el mundo y que pertenece a un conjunto global. Esto quiere decir que todo elemento pertenece a un sistema o proceso en el cual cada una de las partes tiene relación con la otra, y el proceso no puede llevarse a cabo si alguna de las partes no funciona correctamente o no está integrada con las demás. Por lo tanto, es necesario entender que todo proceso comprende un conjunto de partes o actividades que necesitan estar interrelacionadas directamente para que exista un desempeño global óptimo y organizado en una organización. También tenemos una definición muy importante como es el dominio personal. El dominio personal es una disciplina del conocimiento en donde las personas expanden sus aptitudes para lograr los objetivos planteados e ir más allá de lo planificado. De esta manera se puede generar grandes beneficios personales e institucionales cuando las personas conciben la ideología de éxito y de superación con la mentalidad de llegar más lejos de lo que se tenía previsto en un inicio al plantearse determinados objetivos. Entonces, cuando las personas aplican sus potenciales, habilidades y destrezas, es muy posible que se pueda obtener muchos beneficios de los que se tenía pensado inicialmente. El éxito de las personas y las organizaciones depende de la constancia y la perseverancia con la cual se actúe a diario. Por tal motivo, cuando se trabaja con responsabilidad, seguridad y entusiasmo en lo que se realiza, se va a conseguir las metas y expectativas planteadas. En una siguiente definición tenemos los modelos mentales. Los modelos mentales es una disciplina en la cual se argumenta que las personas y organizaciones muchas de las veces y casi siempre no tienden a plasmar sus ideas y expectativas debido a los modelos mentales que se generan internamente. Es decir, cuando se trata de aplicar determinada idea que nos conllevaría a lograr grandes objetivos, grandes éxitos, nos detenemos en la aplicación de las mismas, debido a imágenes mentales o ideas internas que nos obstaculizan la aplicación de las mismas. Las organizaciones normalmente se plantean objetivos institucionales y personales con los cuales se alcanzaría el éxito, pero regularmente estas ideas no se cumplen debido a pensamientos erróneos o falta de mentalidad positiva en la consecución de dichos objetivos. Si las personas y empresas tuviéramos más positivismo en cada una de nuestras actividades, serían más los éxitos que se conseguirían en nuestras vidas y generaríamos, por supuesto, mayores réditos personales y económicos. Como una siguiente definición tenemos a la visión compartida. Si hablamos de visión compartida, entendemos que es una idea y una fuerza que las personas que tienen el poder para ser líderes y tienen la capacidad de llevar al éxito a las personas y organizaciones, aplican esta iniciativa en algún momento determinado con el objetivo de crear un sentido de pertenencia en las personas y con la finalidad de hacer creer a las personas que todo se puede en la vida, si se tiene la confianza y la voluntad de lograrlo mediante esfuerzo y constancia permanente. Es cierto que los líderes son fundamentales para el progreso de las organizaciones inteligentes, pero también es cierto que las personas que reciben adecuadamente las instrucciones del líder y trabajan de manera conjunta para el logro de los objetivos planteados, se podrá de esta manera conseguir mayores objetivos que los que se tenía pensado inicialmente. Adicional tenemos una definición que comprende el aprendizaje en equipo. El aprendizaje en equipo es una disciplina que establece mecanismos importantes que se pueden aplicar en las organizaciones inteligentes. Esto con el objetivo de lograr las metas planteadas y conseguir mucho más de lo pensado inicialmente. Pero esto se lo conseguirá únicamente con trabajo conjunto de cada uno de los integrantes de una organización. Si trabajamos juntos y de manera coordinada, se podrán alcanzar los objetivos de manera rápida y eficiente. Por el contrario, si se trabaja de manera individual y pensando solo en intereses particulares, lo más probable es que se tenga una caída estrepitosa y los objetivos planteados no se lleguen a cumplir.
pero con el trabajo organizado y en conjunto se podrán conseguir las metas deseadas con el apoyo y aporte de cada uno de los integrantes de una institución. Tenemos una definición importante que son los arquetipos. Los arquetipos son patrones emocionales y de conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. Los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa o nos sucede. Esto quiere decir que las sociedades humanas piensan y actúan a partir de una base cognitiva y emocional que no depende de las experiencias propias de cada persona ni de sus diferencias individuales que le vienen de nacimiento. Adicional tenemos otra definición como es el feedback. Este término hace referencia al proceso de retroalimentación que se debe aplicar en las organizaciones inteligentes y a la importancia que tiene este procedimiento si se quiere contar con un conjunto humano capacitado y con aptitudes que permitan a las empresas conseguir los objetivos planteados y por supuesto entregar bienes o servicios de calidad. El feedback también debe aplicarse en los procesos de una organización y no solo en el factor humano, ya que los procesos realizados en una institución también necesitan de ser evaluados y corregidos en un determinado momento, si los mismos no se están llevando a cabo de una manera correcta y eficiente. Por último, tenemos una definición importante que son las concatenaciones. Concatenaciones hace referencia a la unión de diferentes ideas de manera consecutiva, de tal manera que se forma una cadena de ideas que se encuentren entrelazadas entre sí para formar una línea participativa entre los integrantes de esta cadena. En las organizaciones inteligentes se utiliza frecuentemente el término concatenación, ya que aplican de manera correcta las estrategias de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, integración de actividades y la participación activa de cada uno de los integrantes de la institución. Esto con el objetivo de formar una cadena de ideas y valores que permitan a las organizaciones obtener todos los puntos de vista y aspectos importantes de cada uno de los integrantes de esta entidad. Y de esta manera conformar un equipo de trabajo ideal y con un ambiente laborable en las mejores condiciones. ¿Qué tipo es la quinta disciplina? Son estructuras genéricas que constituyen la clave para aprender a ver las estructuras de vida personal y laboral. Arquetipos sistemáticos engloban uno de los conceptos más importantes y decisivos en el campo del pensamiento sistemático. En la idea de patrones estructurales recurrentes, revelan una simplicidad subyacente a la complejidad de los problemas administrativos. Propósitos de arquetipos: recondicionar nuestras percepciones, ver las estructuras en juego y punto de apalancamiento. Sugiere zonas de alto y bajo apalancamiento para efectuar el cambio, constituidos por procesos reforzados, procesos compensadores y demoras. Importancia: pone a la organización en la senda de llevar a la práctica de la perspectiva sistemática. Tipos de arquetipos: compensación entre proceso y demora. Adaptamos la conducta entre respuesta a la realimentación demorada. En un sistema lento, la agresividad produce inestabilidad. Debe ser paciente o lograr que el sistema reaccione mejor. Ejemplo: los agentes de bienes raíces siguen construyendo nuevas propiedades hasta saturar el mercado, pero para entonces hay más propiedades en construcción de las que el mercado necesita. Límite de crecimiento: un proceso se alimenta de sí mismo para producir un periodo de crecimiento o expansión acelerada. ¿Por qué preocuparnos por problemas que no tenemos? Poco después. Claro que hay más tarde. ¿Cuánto más? No presiones del proceso reforzador de crecimiento. Elimina o evita el factor limitativo. Ejemplo: una población animal que crece deprisa cuando elimina sus depredadores naturales y luego agota las posturas y es víctima de la hambruna. Desplazamiento de la descarga: crea una dependencia respecto de la solución sintomática. ¿Esta solución ha funcionado hasta ahora? ¿Quién dice que nos esperan problemas? Concéntrate en la solución fundamental. Ejemplo: usar alcohol, drogas o incluso algo tan benéfico como el ejercicio para aliviar el estrés laboral sin enfrentar la necesidad de controlar la carga laboral y cualquier adicción a cualquier cosa en cualquier parte. Erosión de metas:
Una estructura de desplazamiento de la carga donde la solución de corto plazo significa el deterioro de una meta fundamental de largo plazo. No importa que nuestras pautas de desempeño se deterioren un poco, solo hasta que termine la crisis. Sostener la visión. Ejemplo, personas de éxito que reducen sus expectativas sobre sí mismas y gradualmente tienen menos éxito. Escala. Dos personas u organizaciones entienden que su bienestar depende de una ventaja relativa de una sobre la otra. Busca el modo que ambas partes ganen o alcancen sus objetivos. Si nuestro oponente se aplacara, podríamos dejar de librar esta batalla para hacer otras cosas. Ejemplo, guerras de publicidad, la batalla para ser escuchado por el presidente de una compañía y, por cierto, la carrera armamentista. Éxito para quien tiene éxito. Dos actividades compiten por recursos limitados. A mayor éxito, mayor respaldo, con lo cual la otra se queda sin recursos. Uno de las dos actividades, grupos o individuos interrelacionados, comienzan a andar muy bien mientras que el otro apenas subsiste. Busca la meta abarcadora del logro equilibrado de ambas opciones. Ejemplo, equilibrio entre la vida familiar y laboral. Un alumno tímido empieza mal en una escuela. Tragedia en terreno común. Los individuos utilizan un recurso común pero limitado, reparando únicamente en las necesidades individuales. Había en abundancia para todos, ahora las cosas están difíciles. Si deseo sacar provecho este año tendré que trabajar más, administrar el terreno común, educando a todos y creando formas de autorregulación. Ejemplo, el agotamiento de un recurso natural cuando varias compañías lo explotan y desde luego todos los problemas de contaminación desde la lluvia ácida hasta el agotamiento del ozono y el efecto invernadero. Soluciones rápidas que fallan. Una solución eficaz en el corto plazo tiene consecuencias de largo plazo, imprevistas que requieren más uso de la misma solución. Siempre funcionó antes, ¿por qué no funciona ahora? Agregar texto de cuerpo, no descuida el largo plazo. De ser posible, no recurras a las soluciones de corto plazo o úsalas solo para ganar tiempo mientras trabajas en un remedio duradero. Ejemplo, personas y organizaciones que piden préstamos para pagar el interés de otros préstamos, con lo cual tendrán que pagar más de intereses más tarde. Crecimiento y subinversión. El crecimiento se aproxima a un límite que se puede eliminar o desplazar hacia el futuro si la empresa o individuo invierte en capacidad adicional. Bien, éramos los mejores y lo seremos de nuevo, pero ahora tenemos que conservar los recursos y no invertir en exceso. Si hay un potencial genuino para el crecimiento, construye capacidad anticipándote a la demanda como estrategia para generar demanda. Ejemplo, compañías que dejan de caer la calidad de los servicios o los productos culpando a la competencia o a la gerencia de ventas por no empeñarse en mantener las ventas. Las leyes que fundamentan la quinta disciplina en el pensamiento sistémico son 11 y son muy importantes. La primera, los problemas de hoy derivan de las soluciones del ayer. Aquí los problemas suelen ser un sistema que a menudo pasan inadvertidos por quienes resolvieron el primer problema y no son de quienes lo heredarán de nuevo. A menudo aquí nos desconcierta la causa de a veces de muchos problemas cuando nos necesitamos examinar solo las soluciones aplicadas a nuestros problemas del pasado. La segunda ley es cuando más se presiona, más presiona el sistema. Bueno, aquí nos habla sobre nuestros esfuerzos iniciales, cuando no producen mejoras duraderas y presionamos a que el amor que le metamos a las cosas de acuerdo al desempeño superará todos nuestros obstáculos. Aquí un ejemplo podría ser de un empleado que acaba rápido su trabajo y a consecuencia el jefe le da más cantidad de tareas. Entonces aquí el empleado va a ser lento y trabajar mal porque no recibe tareas extras, pues aquí el jefe es el que confía en él, pero a menudo aquí se tiende a glorificar el sufrimiento resultante que tiene el trabajador para realizar su labor. La tercera es la conducta mejor antes de empeorar. Bueno, aquí
Nos habla cuando más esfuerzo realizamos para mejorar las cosas, más esfuerzo vamos a requerirlo. A este efecto se le llama realimentación compensadora, que es más que una demora entre el beneficio que tenemos a corto plazo y el perjuicio a largo plazo. El cuarto es el camino fácil lleva al mismo lugar. Bueno, aquí hay veces que nos sentimos cómodos aplicando soluciones típicas a nuestros problemas. A menudo aquí también la gente comprende las consecuencias negativas de las soluciones rápidas, pero igual se aplica aquí una inacción que resulta muy inquietante en los efectos negativos de morosos. Aquí hacer siempre lo mismo nos llevará a obtener los mismos resultados. Debemos de cambiar la perspectiva y esto nos ayudará a encontrar soluciones alternativas. La quinta es, la cura puede ser peor que la enfermedad. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que toda solución de largo plazo debe fortalecer la aptitud del sistema para poder sobrellevar las propias cargas. Aquí un ejemplo puede ser acarrear con los problemas. Es posible que aquí una empresa en su afán pueda mejorar la productividad invirtiendo en software o en algún material sofisticado que requiera la empresa para tener una gran inversión y con ello va a tener un endeudamiento. Pero si esta inversión no es la adecuada y no mejora la productividad, la empresa tendrá problemas de endeudamiento y generación de tensiones, de estrés y van a contaminar el clima laboral. Sexta ley nos habla sobre lo más rápido es lo más lento, pero aquí no siempre lo más rápido es lo más óptimo. La productividad aquí reside de conseguir nuestros resultados óptimos, no inmediatos. El pensamiento sistémico aquí es más desafiante y más auspicioso que nuestra manera habitual de abordar los problemas. Todos los sistemas aquí tienen velocidad óptima, que no está máxima. Un ejemplo por parte de las células es ir más rápido, más veloz, retardando así al sistema y poniendo en un peligro el sistema total de nuestro cuerpo. La séptima ley nos habla sobre la causa y el efecto no están próximos en el espacio y en el tiempo. Es decir, que hay una disparidad fundamental entre la naturaleza de la realidad de los sistemas complejos y nuestros modos predominantes de pensar sobre esta realidad. Aquí un ejemplo podría ser el desempleo, el abuso de las drogas, ya que tienen una causa lejos de sus efectos. Lo mismo aquí sucede con las organizaciones. Si por ejemplo existe un problema en el área de producción, buscamos la causa específicamente en producción, sin percatarnos que puede derivarse de problemas de origen más lejanos y que no necesariamente parten de dicha área, sino puede establecerse en otras áreas. La octava ley nos habla sobre los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias. Aquí, enfrentar un problema dificultoso a menudo nos requiere ver dónde se encuentra el punto de apalancamiento. Es decir, un cambio que con mínimo esfuerzo nos llevará a una mejora significativa y duradera. Es decir, que en la productividad personal el principio de la palanca es muy importante. Con frecuencia, mucho esfuerzo aquí nos equivale a muy buenos resultados. Y es muy primordial encontrar el punto de inflexión que genera un efecto multiplicador en nuestra productividad, tanto personal como laboral. La novena ley, se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Bueno, aquí nos habla sobre los problemas administrativos que requieren ver la totalidad del sistema que generan dichos problemas. Es decir, en algunas empresas creen que por bajo coste y buena calidad son incompatibles. Sin embargo, aquí el aumento de la calidad en algunos procesos y del producto disminuyen los costos de garantías y de esta manera producen un incremento en las ventas. Pero es posible aquí alcanzar las dos metas si se está dispuesto a esperar una mientras se dedica a la otra. Entonces aquí a corto plazo no se obtienen los resultados deseados, pero sí un medio plazo establecido.
La 10ª ley nos habla sobre dividir un elefante por la mitad no genera 2 elefantes pequeños. Bueno, aquí se debe analizar las partes del sistema sin tener en cuenta las interacciones entre otras partes, ya que de esta manera limitan la actuación. Este principio aquí resulta un poco difícil de practicarlo, porque las organizaciones están diseñadas para impedir que la gente vea interacciones importantes que suceden en una de las organizaciones. Su carácter aquí depende de la totalidad. Lo mismo vale para la comprensión de la mayoría de los problemas, tanto administrativos, que requieren ver la totalidad aquí del sistema que generan dichos problemas y que afectan de una u otra forma a las organizaciones. La 11ª ley nos habla sobre no hay culpa. Nosotros aquí solemos culpar a factores externos por un problema que se nos presenta. El pensamiento aquí sistémico muestra que no hay nada externo. Nosotros y la causa de nuestros problemas formamos parte de un solo sistema. Es decir, que no hay que echar la culpa a los demás de aquel problema que sea solo de nuestra culpa, y hay que saberlo enfrentar. Dominio personal es la disciplina del crecimiento y el aprendizaje personal. La gente con alto nivel de dominio personal expande continuamente su aptitud para crear los resultados que buscan en la vida. Es un proceso de focalizarse continuamente una y otra vez en lo que uno desea de veraz, en nuestras visiones. Dominio y destreza. El dominio personal trasciende la competencia y las habilidades, aunque se basa en ellas. Trasciende la apertura espiritual, aunque requiera crecimiento espiritual. Significa abordar la vida como una tarea creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y no meramente reactiva. Cuando el dominio se transforma en disciplina, es decir, una actividad que integramos a nuestra vida, encarna dos movimientos. Clarifica continuamente lo que es importante. Consiste en aprender continuamente a ver con mayor claridad la realidad actual. Al movernos hacia un destino deseado, es vital saber dónde estamos ahora. La yuxtaposición entre visión, lo que deseamos, y una clara imagen de la realidad actual, que quiere decir dónde estamos en relación con dónde deseamos estar, genera lo que denominamos tensión creativa, una fuerza para unir ambos puntos causada por la tensión natural a buscar resolución. La esencia del dominio personal consiste en aprender a generar y sostener la tensión creativa en nuestras vidas. Aprendizaje no significa adquirir más información, sino expandir la aptitud para producir los resultados que deseamos. Se trata también del aprendizaje generativo. La gente con alto nivel de dominio personal comparten varias características. La primera, una visión es una vocación y no solo una buena idea. Segunda, ven la realidad actual como un aliado y no como un enemigo. Tercera, han aprendido a percibir las fuerzas del cambio y a trabajar con ellas en vez de resistirlas. Cuarta, son profundamente inquisitivas y desean ver la realidad con creciente precisión. Quinta, viven en una continua modalidad de aprendizaje. Y por último, que es la sexta, sienten una profunda confianza en sí mismo. ¿Por qué lo queremos? El pleno desarrollo de la gente es esencial para alcanzar nuestra meta de excelencia empresarial o simplemente personal. Las personas son más alto nivel de dominio personal, son más comprometidas, poseen mayor iniciativa, aprenden más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre el dominio personal, competencias y destrezas?
El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal. Concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. En cuanto al tal, es una piedra angular de la organización inteligente, su cimiento espiritual. Competencia, a una rivalidad o lucha entre dos o más individuos en condiciones similares para conseguir una misma cosa o superar al rival. La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo proceso. Cuando empezamos a familiarizarnos con una cosa nueva, pongamos por caso una herramienta tecnológica, en un primer momento no lo hacemos con precisión, sino que tenemos que ir poco a poco adquiriendo destrezas. ¿Por qué las organizaciones desean desarrollar el dominio personal en sus empleados? El empleado debe tener un dominio personal, debido a que mejora las condiciones para desarrollar sus capacidades y alcanzar sus intereses. El empleado crea un entorno que le ayuda a mejorar la calidad de la organización. ¿Por qué las personas y organizaciones se resisten al dominio personal? Hay muchas personas y también organizaciones que alientan al crecimiento de sus integrantes, lo que genera un derroche de recursos para los objetivos a largo plazo. La disciplina del dominio personal debe comenzar por aclarar las cosas que de veras le interesa a la organización, para poner los esfuerzos, el sentido del compromiso y del estímulo al servicio de las mayores aspiraciones de la empresa. Existe una conexión entre el aprendizaje personal y el organizacional de compromisos recíprocos entre el individuo, me refiero entre el trabajador y la organización, generando un espíritu especial de una empresa constituida por gentes capaces de aprender. ¿Qué significa visión personal? La primera creación, la visión, es el principio del proceso de reinventarse uno mismo o de que una organización se reinvente a sí misma. La visión representa deseos, sueños, esperanzas, metas y planes. Muchas veces encontramos personas que dicen, pero yo nunca sueño. Sin embargo, todos y todas tenemos deseos y aspiraciones y podemos aprender a visualizar esos deseos y aspiraciones. De eso se trata en este cuadro. Por otro lado, estos sueños o visiones no son meras fantasías, son realidad. Cada uno se ha llevado a la esfera física como el plano de una casa antes de que se construya, o las notas musicales de una partitura que esperan a ser tocadas. La mayoría de nosotros no imaginamos ni realizamos nuestro propio potencial. William James dijo: la mayoría de la gente vive en un círculo muy limitado de su ser potencial. Todos tenemos unas reservas de energía y de genio a las que podemos recurrir que ni siquiera imaginamos. ¿Qué es tensión creativa? Existe una brecha o distancia entre tu realidad actual y la visión que tienes dentro de tu corazón. Esto es tan cierto como que respiras aire. La persona que no se da permiso para soñar es porque sabe que la brecha, el espacio que existe entre lo que tiene en este momento, ahora, y lo que se visualiza o sueña en lo más profundo de su corazón es tan, pero tan grande que resulta simplemente una inmensidad, es decir, provoca mucha tensión creativa.
entonces se adopta una actitud de lo más natural y humana, que es dejar de soñar y bajar las expectativas simplemente porque la realidad en comparación a la visión ideal interna de su vida resulta tan aplastante que el dolor producido es inmenso e insoportable. ¿Qué significa usar el subconsciente y por qué se usa? Cualquier actividad mental que no llegue al umbral de la conciencia se encuentra estrechamente relacionado con el conjunto de actividades anímicas de la persona, memoria, efectividad, entre otros. Las organizaciones inteligentes alientan la búsqueda del dominio personal, promoviendo un clima en el que las personas pueden crear visiones y cambiar las cosas. La relación entre la quinta disciplina y el dominio personal. El dominio personal, como ya lo mencioné, es una actividad individual y pero muy personal. Esto lleva a que el aprendizaje, en muchos casos, no pueda interactuar en una empresa conformada. Y el pensamiento o teoría de la quinta disciplina es formar organizaciones donde los individuos involucrados sean capaces de adoptar y se acostumbren a las disciplinas diseñadas para una mejor comunicación y desarrollo del ambiente laboral. Esto con el fin de crear empresas que perduren a lo largo de los años. Modelos mentales: la percepción del mundo. Un modelo mental nos limita sobre el punto de vista del entorno que nos rodea, como imágenes y símbolos que influyen a la hora de percibir el mundo. Por lo que, para lograr una comunicación efectiva dentro de las organizaciones, debemos trabajar con modelos mentales. Uno de los componentes formativos de estos modelos es la experiencia, que es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y vivencia de un suceso. Por otro lado, la herencia genética también influye en nuestra percepción debido a que es un proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, bajo diferentes medios de ambiente. Y como último pero no menos importante componente formativo tenemos la educación, que no es más que la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimiento y ampliación de horizontes personales. Cada individuo maneja un mecanismo distinto de pensamiento mediante el cual de alguna forma pretende interpretar cómo funciona el mundo real. La exhibición del exterior de la realidad teórica es imprescindible para la comprensión y razonamiento. Cabe recalcar que los modelos mentales no son estáticos. Nuestros patrones de conducta no se resisten al cambio debido a que somos capaces de modificar, variar y hasta replantear nuestra opinión sobre los sucesos de la realidad exterior. La mejora o creación de un modelo mental va surgiendo con cada experiencia representativa en la vida cotidiana, donde existe un aprendizaje continuo que denota la importancia de la capacidad de llegar a un razonamiento deductivo o inductivo. Es así como logramos identificar los conocimientos arraigados sabiéndoles dar el mejor uso para indagar, localizar y establecer la información de beneficio que argumente a los objetivos que nos fijamos en cada momento. A medida que identificamos el grado de uniformidad de los componentes hechos que los respaldan, se genera una retroalimentación que permite corroborar nuestras creencias, además de deducir la conceptualización que anticipa nuestro pensamiento. En algunas ocasiones existe la posibilidad de ser más eficaces al momento de resolver una situación, debido a que ya se han analizado profundamente varios hechos y resultados posibles. Incluso llegamos a transformar nuestros conocimientos con mayor rapidez porque nos enfrascamos en la normativa establecida por conceptualización. Los marcos de desarrollo en los modelos mentales son la sociedad, la cultura y las costumbres del entorno humano que guían nuestra manera de pensar, dándonos acceso a estos lentes o fórmulas a las que no tendríamos acceso por nuestra experiencia. En resumen, los modelos mentales nos ayudan a ver más allá de nuestra propia experiencia personal y nos proporcionan una especie de atajo mental. Esto facilita, acelera y hace más eficiente encontrar soluciones a los problemas. Soy escritor, y soy bastante bueno con las palabras, lo digo con humildad. Pero, con los números, no mucho.
Quisiera saber cuánto debería ahorrar cada mes para poder retirarme en 30 años, utilizando estrictamente mis propios conocimientos y experiencia, no sabría ni por dónde empezar, ahorro $200 cada mes, se lo dejo al destino y esperar que sea suficiente. Por suerte, no tengo que resolver este problema desde la perspectiva de mi lente, ya existe un modelo mental para eso. La capitalización es un modelo mental existente que, cuando se aplica a situaciones de inversión, como el retiro, se puede usar para calcular la cantidad de intereses que se acumulará en un periodo específico de tiempo. Así que en vez de romperme la cabeza tratando de saber cuánto dinero debo apartar mensualmente, simplemente aplico el modelo mental de capitalización y listo. Problema de la planeación de mi retiro, solucionado. Los modelos mentales tienen mucho que ofrecer porque muchas personas han experimentado con distintas maneras de hacer mejor las cosas, diferentes maneras de tomar mejores decisiones. Y luego, han compartido estos principios e ideas con todos los demás. Así que mientras las personas continúen encontrándolos y aplicándolos en sus vidas cotidianas. Aprendizaje en equipo. El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear las acciones y capacidades de una organización en una sola dirección. Cuando esto ocurre, las ideas son traducidas en acciones, las herramientas son mejoradas y la organización progresa rápidamente, ya que pasamos de ser un grupo en el cual responde individualmente a ser un equipo el cual responde en conjunto. En este proceso se debe desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros realmente deseen. Este proceso se constituye sobre la disciplina de desarrollar una visión compartida y sobre el dominio personal, pues los equipos talentosos están constituidos por individuos talentosos, pero la visión compartida y el talento no son suficientes. Estos deben saber trabajar en equipo. Los individuos aprenden todo el tiempo y sin embargo no hay aprendizaje organizacional. Si los equipos aprenden, se transforman en uno solo. Pueden aprender a través de la organización los nuevos conceptos y llevar a la práctica para aprender conjuntamente y de esta manera la organización progresa. Esta es la importancia del aprendizaje en equipo. Dimensiones del aprendizaje en equipo. Primero, es necesario pensar agudamente sobre problemas complejos. Los equipos deben aprender a explorar el potencial de muchas mentes para ser más inteligentes que una sola mente. Segundo, es necesario una acción innovadora y coordinada. Tercero, el papel de los miembros del equipo en otros equipos. Por ejemplo, la mayoría de los actos de los equipos directivos se llevan a cabo a través de otros equipos. Así, un equipo que aprende alienta continuamente a otros equipos. Aprende a inculcar las prácticas y destrezas del aprendizaje en equipo. La disciplina del aprendizaje en equipo implica dominar las prácticas del diálogo y la discusión, las dos maneras en que conversan los equipos. El diálogo y la discusión son potencialmente complementarios, pero la mayoría de las organizaciones carecen de actitud para distinguir entre ellos. En el diálogo existe la exploración libre y creativa de asuntos complejos y sutiles, donde se escucha a los demás. En cambio, en la discusión se presentan y defienden diferentes perspectivas y se busca el mejor aspecto para respaldar las decisiones que se deben tomar. El objetivo del diálogo es transformar el proceso del pensamiento colectivo, pues la comunicación solo puede crear algo nuevo si somos capaces de escuchar sin perjuicios y sin tratar de imponer nada. Es de vital importancia tener una disciplina de aprendizaje en equipo, lo cual requiere de mucha práctica. Por ejemplo, imaginemos una gran compañía teatral o una gran orquesta sinfónica sin ensayos. Imaginemos un equipo deportivo sin práctica. El proceso por el cual aprenden los equipos consiste en la práctica y el desempeño. Apenas comenzamos a aprender cómo a crear oportunidades. El proceso de un diálogo consiste en trascender la comprensión de un solo individuo. En un diálogo no intentamos ganar, todos ganamos si lo hacemos correctamente. En el diálogo, un grupo explora asuntos complejos y dificultosos desde muchos puntos de vista.
los individuos expresan sus opiniones libremente y el resultado de esta exploración de ideas permite agrupar el pensamiento de las personas para obtener beneficios comunes en la organización. El aprendizaje colectivo es significativo porque a través del diálogo las personas pueden ayudarse mutuamente a captar la incoherencia de muchos pensamientos y de esta manera el pensamiento colectivo cobra cada vez mayor coherencia. Es importante conocer las condiciones básicas para obtener un buen diálogo. Entre ellas tenemos, primero, todos los participantes deben suspender sus supuestos. Esto significa desechar nuestros supuestos, reprimirlos o callarlos. Segundo, todos los participantes deben verse como colegas. Cuando las personas se ven como colegas, el pensamiento es participativo. Tercero, tiene que haber un árbitro que mantenga el contexto del diálogo. Nuestros hábitos del pensamiento continuamente nos empujan hacia la discusión y nos alejan del diálogo. Es por ello que se debe asignar a una persona que mantenga el diálogo en marcha, siempre guardando un equilibrio y con una actitud servicial. En el aprendizaje en equipo se nos va a presentar varios obstáculos del diálogo. Entre ellos tenemos las diferentes culturas. Es comprensible que las personas de diversas procedencias sostengan opiniones y creencias distintas y tiendan a reaccionar defensivamente. La incoherencia del pensamiento es cuando nosotros negamos que somos participativos o tenemos perjuicios y estereotipos. En las rutinas defensivas son cuando las personas expresan yo soy lo que hago o tienen la ilusión de que se aprende con la experiencia. En la jerarquía, si una persona está habitualmente acostumbrada a imponer su opinión, debe renunciar a este derecho para mantener un buen diálogo y de esta manera llegar a una resolución que beneficie a la organización. La visión compartida. Como parte de introducción vamos a mencionar qué es la visión. Según Senge, es una imagen del futuro que deseamos, es decir, nos muestra dónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí. A diferencia de la visión compartida, esta no es una idea, es una fuerza en el corazón de la gente que tiene un impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una persona, esta es palpable. Y así la gente comienza a verla como si ésta existiera. Según Senge, dice que pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. La visión compartida trata de transformar una visión general en una personal, es decir, que la persona la acepte y la haga suya. Entonces, aquí verdaderamente estaremos hablando de una visión compartida. Una visión es realmente compartida cuando las personas tienen una imagen de un futuro similar y les interesa que ésta sea mutua. Se logra que la visión personal se convierta en visión de todos. Además, comparten un sentimiento de identificación y compromiso con lo que se quiere crear. En los factores que componen una visión compartida para formar el llamado corpus homogéneo, en esta se encuentra la planificación y estrategia de llegada, que se logrará únicamente con la confianza en equipo, ya que estos están sincronizados con la línea de criterios que se... Cuando ya estamos hablando de una visión compartida, existen brechas entre lo que deseamos y la realidad actual. A este punto se le conoce como tensión creativa. Esta brecha puede franquearse de dos formas. Una es actuando de manera que la visión concuerde con la realidad actual. A este se le llama proceso compensador. Este proceso no es tan bueno ya que este conduce a la frustración y a la tensión emocional. La otra forma es actuar consecuentemente, la misma que permite lograrlo. En la mayoría de ocasiones, cuando se habla de trabajo en equipo, estamos hablando de organizaciones. Por otro lado, en muchas organizaciones imperan visiones negativas. Estas visiones responden a la pregunta ¿qué queremos evitar? Estas visiones negativas solo mantienen unida a la organización o al equipo cuando algo les amenaza. Y estas están orientadas a evitar algo o no crear algo nuevo.
Dentro de las características principales de una visión compartida se pueden detectar 3 que son las más importantes. En la práctica de la visión compartida, esta supone aptitudes para configurar visiones del futuro compartidas que propicien un compromiso. La segunda es que al momento de dominar esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión, por más sincera que ésta sea. Esta disciplina da la libertad de proponer metas o visiones futuras ante todo el equipo de la organización en lugar de solo basarse en la opinión de un líder, aunque éste sea el motivador del equipo para cumplir el objetivo. La importancia de la visión compartida yace de las visiones personales, que nacen de la inspiración de los trabajadores que trabajan en equipo para hacer a una visión general en una personal. Aquí tenemos un claro ejemplo como lo es de Coca-Cola Company, que es la mayor compañía mundial de bebidas que ofrece a los consumidores más de 500 refrescantes marcas de bebidas con y sin gas. Según la propia empresa, esta buscaba ser reconocida como la marca más valiosa del mundo y eso lo tenemos muy claro. Peter Senge cita 5 disciplinas, 3 individuales y 2 colectivas. Para el autor, la quinta disciplina es la primera de ellas, el pensamiento sistémico, la disciplina resultante de las otras 4 disciplinas que convergen para innovar las organizaciones inteligentes. El pensamiento sistémico se basa en la concepción y percepción del mundo real, con el objetivo de comprender el funcionamiento de un sistema y la resolución de problemas que se presentan. Se caracteriza en decir que el todo puede ser más, menos o igual que la suma de las partes. También se lo conoce como una disciplina para ver totalidades, un marco para ver interrelaciones en vez de cosas aisladas. Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y problemas de comunicación que generan problemas al discutir situaciones complejas. Este abre una ventana en nuestro pensamiento que convierte las percepciones individuales en imágenes explícitas que dan sentido a los puntos de vista de cada persona involucrada. El pensamiento sistémico también integra el pensamiento creativo, estratégico y de control para lograr que los proyectos se lleven a la práctica. Va más allá de lo que se muestra como un incidente aislado. Es un medio de reconocer las relaciones que existen entre los sucesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos una mayor conciencia para comprenderlos y capacidad para poder influir e interactuar con ellos. Barreras de aprendizaje. Según Senge, en la quinta disciplina, plantea 7 barreras o condiciones que constituyen un obstáculo para que una organización aprenda. Como primera barrera tenemos yo soy mi puesto. Es cuando las personas se concentran únicamente en su puesto y no sienten ninguna responsabilidad por los resultados cuando trabajan en equipo. Como segunda barrera tenemos el enemigo externo. Este culpa a otros de los problemas de la organización. Se vuelve casi imposible detectar la influencia que se puede ejercer sobre cuestiones internas. Nuestra tercera barrera es la ilusión de hacerse cargo. Los gerentes a menudo proclaman la necesidad de hacerse cargo para afrontar inconvenientes. La actitud proactiva se ve a menudo como un antídoto contra la actitud reactiva. Nuestra cuarta barrera es la fijación de los hechos. Es un énfasis en los acontecimientos inmediatos y por lo tanto producen respuestas inmediatas. Las primordiales amenazas para la supervivencia no vienen de hechos repentinos, sino de procesos lentos y graduales. La quinta barrera es la ilusión de que se aprende con la experiencia. Se aprende mejor de la experiencia, pero nunca se experimenta directamente de las consecuencias de las decisiones más importantes. La sexta barrera es la parábola de la rana hervida. No da importancia a los procesos lentos y graduales y solo presta atención a lo evidente. Nuestra séptima y última barrera, el mito del equipo administrativo.
La mayoría de los gerentes cree que al formar equipos se van a poder enfrentar los problemas más fuertes de la organización, pero la mayoría de los equipos administrativos ceden bajo presión. Teoría de sistemas. Está basada en la dinámica de sistemas y es altamente conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales, mirando los sistemas en términos de tipos particulares, de ciclos o arquetipos e incluyendo modelos sistémicos explícitos de los asuntos complejos. Es un marco conceptual cuya esencia pretende producir una metanoia, que es un cambio de enfoque, y nos ayuda de dos formas: a ver interrelaciones entre las partes, más que cadenas lineales de causas y efectos, y a ver los procesos de cambios más que fotografías estáticas. Su práctica comienza con el concepto de retroalimentación, feedback, un concepto que nos muestra cómo las acciones pueden tanto reforzarse como contrarrestarse entre ellas. Ayuda a aprender a reconocer tipos de estructuras que se repiten una y otra vez. En el mundo existen muchas organizaciones que aplican la ley de la quinta disciplina para poder surgir y salir adelante en sus actividades. Es así en el caso en el Ecuador de la empresa Los Motes de la Magdalena. Esta institución nace en el año de 1949 con el esfuerzo, trabajo y dedicación de la señora Luz María Ortega, una mujer emprendedora que, a pesar de las dificultades y problemas del día a día, no dejó sin sustento a sus 9 hijos. Y por el contrario, pese a muchas calamidades y aún después de recibir la mala noticia de que no podía seguir vendiendo en las calles, con sacrificio, honestidad y trabajo, ella comienza explotando los conocimientos gastronómicos ancestrales, transmitidos por su abuelita, y de esta manera empieza a dar imagen a su negocio con trabajo constante. El principal problema que surgió para que la señora Luz Ortega pudiera ofrecer sus productos de manera normal al público fue la prohibición que se le aplicó para vender sus productos en las calles de Quito por parte de las autoridades municipales. Y esto, en vez de detener el entusiasmo de la propietaria, generó un mayor deseo de éxito. Y en adelante se sacrificó constantemente para obtener los permisos necesarios y fortalecer su negocio de comida típica ecuatoriana. De esta manera, ella aplica la teoría de la quinta disciplina, mediante el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, y gracias al esfuerzo de toda su familia, logró así alcanzar el éxito en su negocio. El trabajo en equipo aplicado por la propietaria, como se indica, de Los Motes de la Magdalena, fue el factor principal para que se pudiera sobresalir de los problemas y dificultades que se presentaron al inicio de sus actividades. Ella, con esfuerzo y trabajo continuo de toda su familia, pudieron establecer una empresa muy reconocida en la ciudad de Quito y totalmente fortalecida en lo humano y en lo económico. El esfuerzo de sus colaboradores también fue muy importante. El clima de trabajo óptimo en cada una de sus sucursales también son factores fundamentales para que la empresa continúe generando réditos que permiten el incremento de plazas de trabajo y el incremento de los ingresos del personal activo de la organización. A nivel internacional podemos mencionar la historia de Toyota. Toyota comienza a fines del siglo XIX, cuando Sakichi Toyoda inventa el primer telar automático, que revolucionó la industria textil. Impulsado él por el éxito de sus telares, en 1907 funda la empresa Toyota Automatic Loom Works, convirtiéndose en un fabricante líder de telares. Él, cautivado por la incipiente industria automotriz,
En 1929, Sakichi vende los derechos de sus patentes de telares a la empresa británica Platt Brothers e invierte estos ingresos en el desarrollo del primer vehículo Toyota. Kiichiro Toyota, el hijo de Sakichi, realiza las investigaciones sobre motores de combustión interna a gasolina. De esta manera recorrió Europa y Estados Unidos para investigar este medio de locomoción e importar la tecnología a Japón. Y en 1932 funda la división automotriz de Toyota Automatic Loan Works. Así también en 1936 presenta su primer automóvil con motor de 6 cilindros en B y con una carrocería casi igual a la del Chrysler Arrow. Finalmente en 1937 funda Toyota Motors Corporation. La ley de la quinta disciplina y el pensamiento sistémico también fue aplicado por la empresa Toyota. Es así que el sistema de producción Toyota es uno de los principales legados de la misma. Se hizo conocido como TPS en 1970, pero fue establecido mucho antes por Taiichi Ohno. Basado en los principios de Jidoka, Just in Time y Kaizen, el sistema es un factor fundamental en la reducción de inventarios y defectos en las plantas de Toyota y de sus proveedores, y sustenta todas las operaciones en el mundo. El TPS, con su énfasis en la mejora continua y el valor del compromiso de los empleados, es considerado por la industria automotriz como un auténtico benchmark. De esta manera se puede concluir que la quinta disciplina se dedica a trazar el argumento de que cada persona es creadora de su propia realidad, es decir, que las soluciones a los problemas que se enfrentan están al alcance y se tiene el poder de controlar el destino. Trata de mover el mundo con puntos de influencia de un sistema donde los pequeños esfuerzos pueden hacer mayores diferencias. También se introducen las 5 disciplinas de la organización de aprendizaje, donde se destacan los sistemas de pensamiento, en el cual se funde un cuerpo coherente de teoría y práctica, explotando la experiencia colectiva, talentos y capacidades de cada personal para aprender a cómo triunfar en conjunto. Es así que en el caso práctico nacional, mediante trabajo constante y esfuerzo de cada uno de los colaboradores de la empresa Los Motes de la Magdalena, pudieron salir adelante y surgir de los inconvenientes mediante el trabajo constante, tanto de la propietaria, de su familia y de todo el personal que trabaja para la organización. Por lo tanto, es recomendable que toda organización a nivel nacional o internacional aplique la ley de la quinta disciplina y el pensamiento sistémico, para que aprendan de manera inteligente, exploten las capacidades de cada persona involucrada y aprendan a producir resultados extraordinarios con los cambios repentinos que hoy en día se dan y caracterizan el mundo de los negocios. Será recomendable, dependiendo del ambiente o dificultad que presenten las organizaciones, que tiendan a aplicar la disciplina más adecuada mediante un aprendizaje por una variedad de razones, creando vínculos emocionales entre los empleados y sus cargos actuales y sus identidades personales con una metodología de la quinta disciplina que, una vez aplicada, sea capaz de enfocar a la gente y reaccione a los problemas. Por lo tanto, permitiría un crecimiento personal y una instrucción continua fundamental.